No, no puedo contar eso. No puedo contar Primer eso. programa, aparte. No puedo contar eso. No Primer puedo contar. programa. Aparte, este tipo de infidencias son de real, no son mías. No. No anda contando quién se acuesta con quién, por favor. Aparte no nos importa. No, jamás. Y ni nos volverá a importar. Bueno, lo prometimos y está aquí con nosotros. Está Leandro Santoro, legislador electo de la Ciudad de Buenos Aires, diputado nacional actual. ¿Cómo te va, Leandro? Muy bien, Maurito. Gracias por venir, ¿eh? Agradezco. Sé que no resulta sencillo cruzar desde el centro, de donde está para acá, a esta hora. Exactamente. Los pibes que salen de la Te escuela. quiero tanto que le voy a invertir casi 2 horas y media a esta entrevista. Bueno, pero hagamos que valga la pena, Esperemos. como dicen, porque ayer habló Cristina, y la verdad que a todos, como decíamos al principio, a todos cuando habla Cristina nos genera alguna expectativa, tanto sea los que la quieren criticar, como los que la ponderan, como los que queremos saber dónde se va a parar en el futuro. Uno no puede imaginar a una Cristina retirada de la política, jamás. Uno imagina que se va a morir haciendo política el día que le toque. Pero me interesa tu mirada respecto de no solo la aparición, sino del anuncio que hizo de su participación política y en qué ámbito. Es un quilombo. Es así, porque, a ver, yo creo que ella parte de un análisis que yo comparto, que es un error desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Para los intereses de los bonaerenses y para los intereses del gobernador y para los intereses del peronismo. Dicho lo cual, tomo una decisión, que es encabezar la lista en la tercera sección electoral, cuyo resultado inmediato es previsible. Ella va a ganar la tercera sección, pero cuyo resultado de fondo es incierto, que es que no sabemos si se va a ganar o se va a perder la provincia. Entonces todo esto parece inmerso en una puja y en una disputa, en realidad, de un sector del peronismo contra otro sector del peronismo, y eso no está claro. La verdad, vos los escuchás a Axel y a Cristina y parece que dicen lo mismo, pero después escuchás que la gente que habla con personas que están alrededor de ellos dicen que en realidad tienen diferencias. Y creo que en el fondo lo que no está claro es qué se está discutiendo. Ojalá se puedan poner de acuerdo. Ojalá, pues yo creo que para el bien de todos necesitamos que nuestro espacio esté unificado y ojalá tengan la capacidad para revisar errores del pasado, porque muchas veces el ego, la vanidad, viste, lo personal, por ahí sin ir tan a fondo como el ego y la vanidad. A veces lo personal termina sobredeterminando lo político. Y es difícil volver, ¿viste? Cuando uno se ofende o cuando uno lastima o cuando uno se siente ofendido o lastimado, a veces es muy difícil decirle a la gente que en realidad eso es lo que te motiva y entonces empezás a construir argumentos políticos para disimular en realidad tu verdadera intención, que es cobrarte una factura personal. No digo que este sea el caso porque no lo conozco, pero hay gente que dice que este es el caso, así que tengo que opinar por lo que sé con las advertencias propias, ¿no? Es indiscutible porque la formalidad sí lo establece, que Cristina es la presidenta del Partido Justicialista. Sí. Ahora, es la líder del espacio, y no digo solo del PJ, porque es la presidenta, por ende es la cabeza y es la líder del PJ. ¿Es la líder de todo el espacio panperonista en la Argentina? Bueno, el liderazgo de ella es indiscutible y va a ser vitalicio hasta que se muera. Pasó lo mismo con Alfonsín, Mauro. Sí. Lo que pasa es que también en aquel momento había otros liderazgos emergentes que le reclamaban a Alfonsín que se corra y que le deje oportunidad a otros para liderar procesos. Y Alfonsín le decía algo parecido a lo que dice Cristina. Bueno, pedime cualquier cosa, no me pides que deje de hacer política, así que cualquier cosa me ganás. Entonces, pero no estamos inventando nada. En este sentido es algo muy común en la política. Viste que los liderazgos que tuvieron la suerte de tener ejercer la presidencia, que es el honor más grande que tiene una persona, bueno, cuando terminan su función ejecutiva siguen siendo importantes. En general suele ser así, los expresidentes son jarrones chinos. Y cuando son vitales y están actualizados y tienen ganas de opinar y qué sé yo, bueno, obviamente, ¿qué le vas a pedir? Que no opine. Y eso obviamente también genera un problema de espacio político para quienes quieren aparecer. Bueno, entonces lo que estamos viendo es ni más ni menos que una puja clásica de un partido político tradicional que tiene hacia su interior distintos liderazgos de distintas intensidades. Viniendo de donde venís, origen político que comparto, mi única militancia la tuve en ese alfonsinismo de los 80, pienso en lo preocupante que es, porque después de Alfonsín no volvió a surgir un liderazgo dentro del espacio del radicalismo. Y eso, si se repite, si hay una suerte de analogía con lo que está ocurriendo ahora, si el día de mañana Cristina deja de existir, cosa que nadie desea, por cierto, sí, por pero somos todas personas, humanos, claro. ¿Qué va a pasar con el peronismo? No hay, ¿qué son incapaces los líderes de construir sus trasvasamientos generacionales, como decía Perón? No, porque en algunos países se ha logrado. Por ejemplo, está pasando en México
un proceso interesante, ¿no? AMLO se corrió y dio lugar, pero eso porque se ejerce también el Poder Ejecutivo. O sea, cuando vos ejercés la presidencia, si hubiese habido otro presidente que tenía la posibilidad de cumplir con su contrato electoral y de identificar a un montón de gente, entonces ese proceso sería más natural. El problema lo tenés cuando estás en la oposición. Claro. Ahora, dicho lo cual, la verdad es que también un líder surge en función de un contexto. A veces creo que nosotros olvidamos que los procesos políticos no se determinan por la voluntad solamente. Hay contextos que explican, ¿entendés? A ver, y hay ciclos políticos, qué sé yo, digo, estamos en un ciclo político que yo creo que está arrancando, no está terminando, que es el de Milei, ¿no es cierto? Entonces es difícil construir una esperanza alternativa, es difícil construir un proyecto político y un proyecto de poder alternativo, porque el tipo ocupa todo el espacio, maneja la agenda, tiene capacidad para instalar temas, ha tenido aciertos que son inobjetables, como puede ser la reducción de la inflación, ¿viste? Qué sé yo, digo, es una situación compleja, no es para cualquiera esto, y tampoco hay que desesperarse porque los procesos históricos muchas veces hay que vivirlos, no siempre se hace lo que se quiere. No es cuestión de voluntad, ¿me entendés? Que falta voluntad para que alguien se le ponga enfrente. Hay procesos históricos que los pueblos tienen que pasar y tienen que llevar adelante. ¿Vos crees, y te lo pregunto mientras le metes un sorbo al café, vos crees que hay dentro de esta decisión de Cristina un componente, si se quiere, de una valoración de su rol dentro de esto fundamental, imprescindible, o sos de la idea de que tal vez Cristina lo que quiere es con esto impulsar a otro? La verdad. Sí. Yo hay cosas que sé, y como creo que sabemos todos nosotros, que creo que conviene mejor que uno no diga. Qué turro que sos. ¿Pero por qué? ¿Pero las vas a decir? No las voy a decir. Okay. Pero le voy a explicar a la gente porque pues, si no nos vamos a enroscar en un análisis donde yo no puedo decir todo lo que sé, porque básicamente, como tampoco lo pueden decir ustedes muchas veces, porque uno quiere que se resuelva. Entonces, como quiero que se resuelva, indagar, ¿viste?, en por qué la gente hace lo que hace, y es echarle leña al fuego, ¿viste?, o nafta al fuego. Entonces, yo lo que quiero es que se pongan de acuerdo y que haya unidad y que haya un proyecto político que le pueda hablar no solamente a los peronistas, sino que le hable a la gente en general. ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Cuándo? No sé, depende. ¿Cuándo? Pero también eso depende en los contextos. A ver, muchas veces nos preguntaban a nosotros en la campaña electoral si era posible o no era posible confluir con gente que viene de otra tradición política. Bueno, también depende cómo le vaya a Milei. ¿Entendés? A ver, ¿qué es un contexto? Viene el Fondo Monetario, te da 20.000 millones de dólares un mes antes de las elecciones y probablemente eso cambie el contexto y hace que tengas más chance de ganar las elecciones. Si esos 20.000 palos no estaban y no salías del CEP ordenado, capaz que, viste, el resultado de la elección era otro. Alfonsín fue Alfonsín porque hubo una dictadura militar y una guerra de Malvinas. Si no, no hubiese sido Alfonsín. No es que en cualquier circunstancia histórica una personalidad como la de Alfonsín hubiese permitido. Y Néstor fue Néstor porque existió la crisis del 2001. ¿Entendés? En otro contexto histórico, tal vez Néstor Kirchner no hubiese sido quien fue. Lo mismo nos pasa a todos nosotros individualmente. Cada uno de nosotros, nuestras biografías están condicionadas por el contexto, por los entornos. Bueno, y acá está pasando lo mismo. O sea, hay un contexto que obviamente muchas veces puede ser influido por la acción política y por la acción humana, pero muchas veces necesita que el tiempo pase, ¿entendés? Y yo honestamente creo que para poder construir una alternativa que de verdad sea seductora para gente que hace muchos años desconfía de la política, probablemente una de las cosas que tenga que ocurrir es que pase el tiempo. ¿Entendés? No se puede hacer de la mañana a la noche, porque hay liderazgos políticos que necesitan tiempo de maduración, hay razonamientos que necesitan tiempo de maduración. El único problema es que ese tiempo nos está costando a los argentinos y a las argentinas el dolor que representa un gobierno como el de Milei. Claro, sí, claro. Pero hay mucha gente que aún padeciendo ese dolor decide acompañar. Entonces uno no tiene que ser tan soberbio de suponer que existe algo así como intereses objetivos del pueblo. No existen los intereses objetivos del pueblo. Todo es subjetivo. Entonces, yo veo gente que le está pasando mal y que sigue teniendo esperanza en Milei. ¿Y por qué? Y porque hace muchos años que está decepcionada, porque la economía no crece, no se genera empleo, no le va bien, y viene un tipo y dice, yo te voy a hacer sufrir ahora, pero voy a bajar la inflación y dentro de 30 años vas a ser un país grande, y te dice, bueno, prefiero quererle a este chabón que por lo menos me da una esperanza que saltar al vacío. Después de haber saltado al vacío, como fue haberlo votado a Milei, que para mí, digamos, eso sí que fue verdaderamente incomprensible. Pero lo que te quiero decir con esto es que a veces en política y los medios de comunicación están o nos sentimos obligados a dar certezas. Y yo, viste, la gente que está llena de certezas, en general me parece que son hipócritas o autoritarios. No se puede estar todo el tiempo lleno de certeza. Cada tanto hay que habilitar la duda.
¿entendés? La duda es lo que permite la reflexión, es lo que permite que una posición se pueda enriquecer. Viste, gente que dice, esto se resuelve así. Para un poco, boludo, ¿cómo sabes que esto se resuelve? Pero es así, macho. Hay procesos por el cual, ¿qué te parece? Que digamos que las cosas terminaron como terminaron en el gobierno anterior y mira, estoy muy influenciado por un libro que terminé de leer hoy a la mañana. ¿Cuál? Que se llama Interés Público, Acción Privada, que cuenta cómo cambian los ciclos del comportamiento humano. Mira. Entonces dice que el ciudadano consumidor, de alguna manera, cambia sus preferencias, sus gustos, sus opciones políticas, después de una experiencia decepcionante, bueno, que en general tiene que ser traumática. El gobierno de Alberto la claro, fue, me imagino. La pandemia más que nada. Está bien. Porque es global. Porque lo que vimos ahí fue el resurgimiento. Perdón, que te estoy dando la espalda. Lo miro pero me deberían haber sentado ahí, así no le da la espalda a nadie. Esa experiencia decepcionante es lo que hace que la gente empiece a buscar nuevas preferencias, nuevos gustos y tome riesgos. Porque la verdad que, por ejemplo, reconocer públicamente que te equivocaste y que te decepcionó algo es jodido. Hay mucha gente que habrá votado a Milei y le habrá dicho a la familia, voy a votar a Milei. ¿Y qué le habrán dicho? ¿Estás loco? ¿Cómo vas a votar a este psicópata? Mirá, dice que hay que vender órganos. ¿Viste? Y el tipo dice, lo voy a votar igual. Si el tipo lo vota, después de decir la verdad que me equivoqué, no es fácil volver. Nadie quiere ser el boludo. Nadie. Nunca. ¿Me entendés? Es que un amigo una vez me dijo, mira, si vos pones un kiosco y te dice toda tu familia, no pongas el kiosco en la esquina porque no pasa nadie, ¿viste? Vas a esperar hasta el final. Porque si vos a los 15, 20 días bajás la persiana, ¿viste? Además de tener que pagar las deudas, tenés que bancarte la carga de los demás. Entonces, algo de esto hay, ¿entendés? O sea, para mí hay que entender estos procesos, porque si no estamos todo el tiempo con la sensación de que todo es voluntad. Todo se resume a la voluntad. Entonces, si las cosas no salen es porque sos un boludo, un hijo de puta. Y en general suele pasar que ninguna de las dos cosas es cierta. ¿Qué tal? Eduardo Feynman, ¿cómo le va, Santoro? Bueno. ¿Cómo le va? Bien, Eduardo. Bien. Bueno, primero le voy a hacer dos preguntas. ¿Te salió más parecido a Dad? No. Somos parecidos, Feynman y Haddad. Sí. Igual. Venimos de la misma escuelita. Yo le quería preguntar a Santoro primero si vino fumado. No. No. Hoy no. Mañana No, vemos. Mañana vemos. Muy lindo. Lindo candidato, acá en la capital. Segundo, le quería preguntar si es cierto que hay que caminar al lado del peronismo, porque si uno camina adelante lo empoman y si camina atrás lo garcan. ¿Es cierto eso del peronismo? Qué comentario, Qué comentario Yo, gorilón, Es Eduardo, ¿qué querés también? Yo pregunto, no maten al mensajero. Yo pregunto. Santoro responde. Pero él te dijo candidato. Dejate ese candidato, Sí, ya sos claro. legislador electo. Lindo. Perdiste, ganaste. A ver, cumpliste con los objetivos que te habías propuesto, te quedaste por debajo. A ver, en todas las intervenciones que yo tuve, acordate cuando estuve en el programa con ustedes, Sí. cuando estuve con el gato, en el acto de cierre, siempre le dije lo mismo a la gente. Miren, se puede ganar o perder por un punto. La elección está peleada. Y incluso en algunas oportunidades le comenté a algunos periodistas que existe algo que se llama corrimiento del voto táctico las últimas 24 horas. Hay gente que decide el voto en el cuarto oscuro. O sea, para mí no es una novedad. Yo me dedico a estudiar esto y lo dije en más de una oportunidad. Miren que están tirando, que hay una diferencia amplia. No es así. No vas a encontrar una sola entrevista mía donde yo no haya dicho esto. Yo sabía que esto iba a pasar. Me parece que el video de las últimas 24 horas tuvo un impacto. El de Macri. Sí, no porque la gente creyera que era Mauricio el que lo decía, sino porque la pegaron con el mensaje. ¿Entendés? En el fondo había un sector del electorado antikirchnerista que estaba esperando que Macri dijese una cosa así. Y el formato les permitió a los tipos viralizar el mensaje y llevarlo hacia lugares que de otra manera no lo hubiesen podido llevar. Es verdad eso, ¿no? Yo la fracasada de los penatos siempre la banqué, pero mucho no se podía hacer, ¿no? Bueno, Macri también. Es una fracasada, ¿no? Yo cuando lo vi a Macri que dijo, va a ganar Santoro al lado de Silvia, primero me pené por Silvia, porque es un garrón, aparte ella salió con bastante dignidad, ¿viste? Dijo, che, pará, yo me tengo que ir acá. En mi vida había algo así. Yo tampoco. Pero además, ¿sabés lo que Yo dije? tampoco, en mi vida había algo así. Pero además era obvio. Guarda, Mauricio, no tire el café. Sí, Porque eso contribuía al corrimiento del voto táctico del antiperonismo o del no peronismo, ¿entendés? Ahora, les quiero decir una cosa, chicos. Los tipos recibieron 20.000 millones de dólares un mes antes y sacaron 30%. Sí. Bajémonos del pony, ¿viste? Lo que pasa es que Adorni se siente Eisenhower. O sea, No, está vos lo bien, pero escuchás hablar. a ver, el gobierno está. Igual después Milei dijo, ganamos por poquito. Pero lo que digo, fueron más, es el ecosistema de medios que tenía terror
a que ganase una fuerza panperonista o filoperonista o peronista, digamos, llámenla como quieran, que estaban todo el tiempo tratando de generarle pánico al electorado que los consume a ellos. ¿Entendés? Entonces, y Macri con esa declaración le mandó un mensaje al electorado de él acerca de a quién tenía que votar, cagándola a su propia fuerza política. Obviamente yo creo que lo hizo sin querer, no es que, viste, el tipo le salió así, perdió el profesional. No, en serio lo digo. Quiso ser genuino y le salió. Exactamente, quiso ser genuino, exactamente es lo que porque pensó vende ser genuino hoy, vende exactamente, un montón. Exactamente. Para mí fue eso lo que pasó. Dicho lo cual, a ver, hicimos una buena elección. Por supuesto, nosotros siempre que competimos queremos ganar. Les quiero recordar que nunca se ganó. O sea, Herman, porque Herman González que sacó el 32%, que tampoco era peronista, para mucho de lo que dicen, ¿no? Porque era demócrata cristiano. Era demócrata cristiano. Y creo que hay que entender algo que es lo más importante de todo. Nosotros siempre planteamos que había que construir un puente hacia el 27, porque para ganar la Ciudad de Buenos Aires tenés que construir una mayoría, porque tenés balotaje. Entonces, que es importante crear condiciones para que otras fuerzas políticas y otros sectores sociales puedan llegar a transicionar hacia un espacio compartido con nosotros. Hay mucha gente que piensa o que siente parecido a nosotros, que tiene terror a que el sistema oficial de medios de comunicación le diga que es K. Entonces no se mueve, ¿viste? No se mueve, no dicen. Yo, como sé que esto pasa, desde el primer momento traté de construir un mensaje que haga que sea más fácil, más amigable para esas fuerzas políticas, no en el 25, sino durante el 26 o el 27, acercarse a construir una fuerza local que les permita a todos ser parte de un proyecto progresista y de poder. El mensaje nuestro fue siempre ese, no fue el... A ver, muchos dicen, no, porque ustedes cambiaron los colores, verde por azul. La estrategia esencialmente no era engañar a los de Belgrano para que voten al peronismo suponiendo que votaban otro partido. Nadie puede ser tan tarado, y yo no lo soy. ¿Me entendés? La estrategia política de poder consiste en crear condiciones para que fuerzas que no la quieren a Cristina y sectores sociales que no la quieren a Cristina puedan confluir con sectores sociales que sí la quieren a Cristina y partidos políticos que sí la quieren a Cristina, para armar una mayoría que se oponga no a Jorge Macri, sino probablemente a Patricia Bullrich. ¿Entendés? Entonces, lo que digo es que incluso esta Patricia Bullrich en el contexto libertario es mucho peor de lo que era la Patricia Bullrich anterior. O sea, todo es para peor. Entonces, ahora, frente a todo es para peor, cierro el concepto. Sí. Como todo es para peor, me da la sensación que va a haber un montón de estímulos para poder confluir más adelante con otros sectores que hoy ni se imaginan que pudiesen cerrar un acuerdo con nosotros. Pero eso hay que ayudarlo. Si no lo construís, no se da solo. Hablando de estas alianzas, hay un corrimiento, sin lugar a duda, de esto que decís de Patricia Bullrich cada vez peor, sí. Hay un corrimiento a la derecha. Sí. ¿Qué va a pesar más? ¿La progresía o el posible progresismo de estas fuerzas o el anticristinismo? Y depende, sí, claro, porque depende del contexto. Que te marcan como K y muchos arrugan. Exactamente. Pero por el otro lado vos tenés a Patricia Bullrich o a Marra, ponele, que sí. fue minoritario, pero el discurso es ese. Sí. El discurso es cagar a palos a los indigentes. Sí. ¿Qué pesa más? Depende del contexto, cuando haya que construirlo. A los tipos se les dispara el tipo de cambio porque se acabaron los dólares y es más fácil construir con un consenso de esta naturaleza. Los tipos consiguen deuda en el mercado de capitales privados y tienen el dólar planchado y llegan a la elección del 27 bien, es más difícil. Claro. Por eso te digo, a ver, lo de los contextos que le decía recién cuando hablamos de los liderazgos, es algo que vengo pensando, porque entiendo que es lo que me parece que muchas veces no está sobre la mesa, no es la voluntad solamente, ¿me entendés? O sea, es cálculo también. Néstor Kirchner, por ejemplo, era un tipo que calculaba. ¿O por qué se pelea con Mañeto? Mucha gente dice, ¿por qué se pelea con Mañeto? La pregunta es, ¿por qué había acordado con Mañeto? Claro. ¿Me entendés? Porque efectivamente Mañeto estaba adentro y había otros factores de poder que estaban adentro al principio. Porque el tipo hacía un cálculo que muchas veces... yo en un famoso debate que tuve con Berkovich, tuve el desacierto teórico de hablar de correlación de fuerza, que es un concepto marxista, sí, claro. Marxista, ¿no? Y que además utilizan todos porque efectivamente, digamos, incluso la propia izquierda revolucionaria no hace actualmente la revolución porque considera que la correlación de fuerza no es favorable, sí. ¿No? Y participa de la democracia burguesa para tratar de modificar las correlaciones de fuerza. Sería. Sin embargo, es un concepto que parece que es como una loa al posibilismo, cosa que no es así. Yo me acuerdo cuando a Néstor le preguntaron, por ejemplo, ¿por qué lo pusiste a Redrado en el Banco Central?
Y el tipo dice, ¿a quién quiere que ponga Kunkel? Dice, no me daba la correlación. Pero lo que el tipo estaba diciendo, pero como cualquier líder político, Alfonsín le preguntaba, ¿y por qué no metió preso a todos los militares, incluso ¿y por qué no había un ejército que había ocupado la Argentina, como pasó, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial? ¿No es cierto? Que era el ejército, no tomamos la Bastilla, decía Alfonsín. Lo que hicimos fue lo que podíamos con lo que teníamos. Y todo el tiempo pasa esto en la vida. Nosotros como padres, ¿me entendés? Los que somos padres sabemos, ¿viste? ¿Cuántas veces te gustaría más pero no podés? Bueno, esto, a veces la política se va tan a la mierda, hay tanta hipocresía, tanta manipulación, que no se le dice a la gente lo elemental, ¿entendés? Chicos, depende del contexto. Sí, pero Leandro, parece demasiado sencillo estar de un lado de la mecha o del otro. Digo, me pongo en ricotero, pero... No lo es. ¿No lo es? No. Y de acá a 2 años vos no considerás, más allá del contexto. Porque puede haber gente que... Esto tiende a ser cada vez peor, me refiero. Están cada vez más desatados respecto del discurso. Sí, sí. Y del otro lado, no te voy a dar ningún nombre para no comprometerte, digo, Sí. pero hay una cuestión de gente que no está desde ese lado y vos lo ves y decís, che, no es tan difícil pegarte a Santoro. No es tan porque digo a Santoro porque sos el principal referente y porque estás siempre parado en el mismo lugar. Pienso en los 8 puntos del pelado Larreta. Ponele. Bueno, Ponele. a ver, ¿cuál es el problema? El radicalismo de Lustó. Sí, Vamos a tirarla, empecemos. Sí, claro, Sí, sí. hay Bueno, un pero montón. Hay un montón y además hay líderes, hay partidos y hay sectores sociales que no fueron a votar, que no están adentro de ningún partido ni se sienten referenciados con ningún líder, que pueden actuar igual o parecido. Por eso uno tiene que crear condiciones. Te voy a decir una cosa, esto le va a pasar también al peronismo nacional. Atenti. Olvidate. No es que va a pasar solamente en la ciudad. Porque lo que estamos viviendo, chicos, es una etapa de triunfos modestos. Son triunfos modestos todos. El 54% de Cristina no está más. Puyaro saca el 35, Adorni saca el 30, Larreta saca el 8 y festeja. ¿Viste? Yo saqué el 27, salí segundo y me tenés que preguntar, ¿ganaste o perdiste? Pero pues son todos triunfos modestos. Los jujeños, en todos lados. ¿Por qué? Porque se fragmentó la estructura social. Al fragmentarse la estructura social, se fragmenta la representación política. Entonces, construir una mayoría heterogénea se hace de 2 maneras. En el poder la están haciendo de una forma, comprando o extorsionando, esto es lo que estamos viendo en La Libertad Avanza, ¿no? Y la otra forma es poniéndose de acuerdo. Ahora, para ponerse de acuerdo, obviamente que tenés que pasar barrera. Vos me preguntás a mí, hay gente que piensa parecida a vos que suponés que en algún contexto, frente a una radicalización de la derecha, puede tomar incluso la decisión de no jugar. Sí. Decir, de no jugar. De no jugar o de jugar en contra nuestra. ¿Sí? De hacerle funcionar a la derecha. Sí. Sí, puede pasar. Sí, claro que va a pasar. Sin duda me lo estás diciendo. Sin lugar a duda. Porque sé cómo es esto. O sea, va a pasar. No sé si va a pasar. No, porque pero si no te... mañana, por ejemplo, lo que estamos diciendo es, acá aumenta la conflictividad social. Sí. Aumenta la conflictividad social, aumenta la represión. Aumenta la represión. ¿Cómo actúa la sociedad? Y depende cómo esté la situación socioeconómica. Esta es la verdad, ¿me entendés? Si hay gente, porque hasta que no te pega directamente a vos, muchas veces no reaccionás. No estoy diciendo lo que nos pasa a nosotros digo, estoy diciendo más o menos lo que pasa en general en la sociedad. El 2001, ¿viste? Estaba todo hecho mierda, pero claro, ¿cuándo se armó el quilombo? Piquete y cacerola, la lucha es una sola, pero cuando fueron por los ahorros de la gente, la gente se estaba cagada de hambre hace mucho tiempo. Exacto. Entonces, primero, depende del contexto. Y segundo, hay que entender que no es mecánico. Porque si hay una crisis social, probablemente haya más incentivos para que Larreta, Lustó, todo confluyamos. Y si no hay un escenario de catástrofe y de colapso social, si lo que hay es una degradación paulatina, porque te quiero recordar que en el 95 Menem gana la reelección con 18 puntos de desocupación, con un proceso de endeudamiento terrible y todo, pero no es que, digamos, consigue apoyo popular con crisis social. La agudización de la crisis después le termina pasando al gobierno de la Alianza. No es que los procesos son, viste, auge y explosión. No, macho. También eso es muy ridículo pensar que es todo auge y explosión. Esa es una gran diferencia que tengo con algunos que dicen, esto ya está terminado. No, papá, no es así. No, claro. Incluso puede darse el caso de que haya una recesión económica, de que se pierdan puestos de trabajo, que el salario siga aplastado y que el tipo tenga oportunidades o condiciones para ganar la elección del 27. Milei, ¿puede pasar? Sí, claro que puede pasar. Entonces, es un escenario completamente posible. Si ese escenario puede pasar, el riesgo que van a tomar los actores que no son de Milei a la hora de evaluar si se acercan o no se acercan a una opción con nosotros son menores, van a tomar menos riesgo. ¿Entendés? Es lo mismo que pasó finalmente cuando se construyó el Frente de Todos. O sea, si yo te hubiese dicho unos meses antes que Cristina le iba a convocar a Alberto y que juntos le iban a convencer a Massa, ahora nos olvidamos, pero era un kilo, esa relación era impensada. Sí. Bueno, fue tan violenta la descapitalización de Macri después de la crisis de deuda que hizo que porque no es solamente que ellos decidieran
y aceptaran juntarse, sino que a la gente le pareciera razonable, que esto es un asterisco, tal vez es lo más importante. ¿Por qué Massa toma la decisión de hacer lo que hizo? Porque su electorado ya estaba ahí, estaba de acuerdo. ¿Entendés? Las cosas suceden también cuando tienen que suceder. O sea, el dirigente político muchas veces tiene que saber interpretar lo que está pasando, ¿me entendés? Sí, retener... Y a veces tiene que producir, Bueno, son dos sí, cosas, ¿no? La vanguardia son difíciles de definir los momentos. Pero no, está muy bien. Me parece que mencionaste un personaje que fue clave en esa articulación, que es Sergio Massa. Fue el que vaticinó tu triunfo, me acuerdo, en un congreso pocos días antes de la elección, en la que yo creo que hiciste una muy buena elección, y sin embargo muchos te preguntan todavía, ¿te sentís derrotado? ¿Cómo lo ves a Massa en ese armado? No sé qué quiere hacer, no sé qué puede hacer. ¿No hablaste con Sergio? No, por WhatsApp, no hablo con casi nadie yo. Hablo con muy poca gente, con Olmos hablo nada más. No sé qué quiere hacer y qué tiene ganas de hacer. ¿Y qué te parece que ese capital político...? A ver, creo que es un jugador que siempre tiene que estar. Es un jugador que tiene... Creo que es un error... no nos sobran jugadores. ¿Entendés? Por supuesto que un gobierno no depende solamente de los jugadores que tenés. Depende del director técnico, del planteo táctico, depende de la suerte, depende de cómo estén jugando los demás, de muchas cosas. Pero es un jugador para tener en cuenta. Es un jugador que siempre tiene que estar. No sé en qué puesto, no sé, pero tiene que estar. No sobran. Es muy difícil, loco, es muy difícil tener gente capaz. Encontrar gente capaz, honesta, que le quiera dedicar a esto. Porque hay mucha gente capaz y honesta que cuando incursiona por la política, al toque dice, no me lo banco esto. Que estén todos opinando sobre tu vida. ¿Sabes la cantidad de gente que dice, yo no quiero? Gente que milita pero que no quiere tener exposición pública. ¿En algún momento pensaste, dejo todo y me voy a la mierda? No dejar de militar, pero sí bajar la intensidad en los medios, sí, sin lugar a dudas. Se pone picante aparte, ¿no? A mí no me pasa que se pone picante. A ver, yo tengo la suerte de que la gente, hasta los que no me quieren, me respetan en la calle. Ninguno... Pues fíjate que nunca me han hecho una acusación ni de corrupción, ni de violencia, ni de nada raro. O sea, en general, tengo la suerte de tener buena relación incluso con las personas que no nos votan. Pero a veces es excesivamente pesado la carga pública de ser una persona conocida, porque estás en cualquier circunstancia y cualquiera se te acerca a hablar y te dice cualquier cosa, ¿me entendés? Desde cuestiones, por ejemplo, no sé, yo tengo un quilombo, me pasó una vez, yo tenía un quilombo con mi hija, iba caminando y vino una persona que estaba desesperada porque tenía un quilombo y, ¿viste? Y vos estabas en otra, completamente en otra. Pero bueno, es un poco... Mira, un día escuché al mono de Capanga, que... Mirá, pero un saludo de monito. Fenómeno. Dice que el día que se le murió la madre, creo, o el padre, bajó al hospital a fumarse un faso, en el momento que se... Y pasaron unos pibes y lo descubrieron. Mono! Dice, ¿qué le iba a contar? Claro. ¿Me entendés? Y la fingí, obviamente me saqué la foto. La careteó y... Y el chabón recién se le había muerto, estaba en la puerta del hospital. Entonces, eso es una de las cargas de ser público. A mí me pasó una vez, por ejemplo, acompañar a... Esto fue una de las cosas más feas que me pasó en mi vida. Acompañé a la hija de un amigo mío de Tierra del Fuego, tuvo un accidente, la trasladan al hospital italiano, 12 años, estuvo meses internada en terapia intensiva infantil. Nada, no tenían un mango, o sea, yo lo ayudé mucho para que esté acá. Yo estaba muy preocupado, estaba parado en la puerta y viene uno y me dice, ¿qué haces acá? ¿Por qué no vas al hospital público? ¿Entendés? Yo estaba esperando a la hija de mi amigo que le estaban trasladando desde Tierra del Fuego, ¿entendés? La nena corriendo riesgo de vida, de hecho estuvo 6 meses internada en el hospital, ¿entendés? Decís, ¿qué te tengo que decir, boludo? Y la pregunta es, cada vez esto va a estar más presente, porque el discurso que impera hoy es ese, el discurso del prepoteo. Digo, ¿cómo haces vos, como humano, como hombre, como pibe, para contenerte y no meterle un chirlo? Me ha pasado poco. Digo, pero más las allá, veces que me más pasa allá de me naturaleza, capaz que no sos de agarrarte las trompadas, capaz que sí, no sé, no importa. Lo que digo es que muchas veces es inevitable una reacción o una puteada, algo, y sabés que te están filmando y que vas a ser viral. Bueno, esa es otra. Y que te comes un garrón. Esa es otra. Digo, ¿cómo haces? No, a ver, yo siempre trato de ponerme en el lugar del otro. Tengo formación cristiana, ¿viste? Y desde que soy pibe, que me dicen en catequesis en el colegio que hay que ponerse en el lugar del otro, dar hasta que duela, la otra mejilla, eso es a revisión, la otra mejilla. No vamos a poner ni una, ¿no? No, pero tengo una cosa así de tratar de entender. Lo que pasa es que te estoy contando esta situación fue una de las que me generaron
sí, más crisis con esos valores, ¿viste? Porque era para decirle, te tengo que quedar a ¿Haces trompas. terapia? Sí, claro, sí. Y eso ayuda, obviamente, para entender que la gente proyecta, que no es que, a ver, yo no me lo tomo en lo personal, o sea, en el fondo, ¿viste? No. ¿Lográs discernir eso? Sí, Que no es personal, que no es Sí, con vos, que es por una supuesto. figura ¿Haces diván? política. ¿O es psicoanálisis? O... No, ahora hice y después ya quedamos por WhatsApp, sí. en videollamada. A ver, no me pasa tanto, me pasa muy poco y tengo claro cuál es lo que te digo es que es pesado, ¿entendés? Pero no lo digo tanto por mí, que yo ya tengo 50, voy a cumplir 50 años el año que viene. Digo, para la gente más joven es un tema, para ellos también, ¿entendés? O sea, para estos pibes que van a provocar a las marchas y qué sé yo, en algún momento se van a dar cuenta que, viste, que no está bueno. ¿Viste? No está bueno estar todo el tiempo en la provocación constante. Ojo con eso, porque hay la polarización social provoca fanatismos. Entonces, el fanatismo lleva inevitablemente al autoritarismo y a la violencia. Es inevitable que esto termina con situaciones de violencia física. ¿Entendés? Bueno, Yo soy muy en antifanatismo. la cabeza a Cristina. Claro. Bueno, ese fue el primero. ¿me Por entendés? eso. O sea, a ver, un colifa que llegó a la conclusión de que podía convertirse en San Martín, tal cual decían los propios chats, Sí. si la mataba. ¿Viste? Le puede pasar a cualquiera de cualquier ideología. Quería decir. No, es que tengo un productor que se pone muy picante, me dice, mirá que tenés esto, te quedan 15 minutos, la tengo a Rosario Ayerdi que ya está conectada. Tengo la última, La última La pregunta. última. ¿Puede ser la última pregunta? Dale. ¿Qué tal, Santoro? Luis Majul, le hablo. ¿Es cierto, te lo repito, es cierto que querés como legislador ahora cambiarle el nombre de la estación de subte Carabobo por Manuel Adorni? No digas eso. Es que en un rato viene el bobocero. Que lo No tenemos acá. sé, me dijeron, pero bueno, qué sé yo. ¿Con Adorni hablas? Tengo buen trato, lo conocían. Porque no sos un tipo con el que uno vea existan confrontaciones virulentas. Sos No. que te abrazás, que no tenés problema. Hubo una, ¿cuál fue la con quién te cruzaste que iba en un bondi, arriba de un bondi? Ah, con Caruso. Con Caruso, con Carumo Lombardi. Pará, nos salvó el descenso. Sí. Pará que nos ¿Saben eso? Pará que nos salvó el descenso. Pará. Acá. Te pido que nos respetemos, que no entremos en terrenos personales. Dobo cuerdo. Con Caruso soy amigo de Pierri, yo, de Miguel Ángel. Y he pasado fiesta con Caruso. ¿Bailaba también así, Caruso? Sí, baila, es un capo. Pensamos muy diferente. Ahí tenés. Con Caruso pienso muy distinto. Pero buen tipo, qué sé yo, digamos, ¿viste? Hablamos de fútbol. Yo he estado noches enteras hablando de fútbol con el tipo, preguntándole cosas. Apasionante, debe ser apasionante. Por supuesto. Debe ser bilardista, vos Pero sos que menotista. Yo soy bielcista, que es la etapa superior. A la sí. mierda, Sí. no, es un montón. Qué Es un montón, aburrido, Santoro. bielcista. ¿Cómo bielcista? No, Es un boludo, montón. Muy aburrido, muy No, aburrido. ¿Cómo es? La No. ética de trabajo, flaco. Pero No, en serio, es la ética de no, trabajo. No, dejate de No hay joder. nada más aburrido. Los No, principios, totalmente. la ética de trabajo por sobre los resultados. Todo lo que hace bien. Y el otro que me gustó siempre mucho, a pesar de que soy muy cuervo, es Capa. No. Sí. Mira. Porque son tipos que... Pero es para tomar un café. Sí. No, sí. me gusta para tomar un Capa, café. sí. No, Ustedes lo de River. Futbolísticamente no. No, pero te explico. El tipo tenía una filosofía. A ver, todos tenían, porque Bilardo también tenía una filosofía. Sí, claro. En realidad, siempre soy respetuoso, ¿entendés? Menotti, Bilardo, Bielsa, son tipos, no es que juegan al fútbol, ¿me entendés? Tiene una filosofía del juego, de la competencia, un concepto del ser humano, de lo que es la vida. Entonces, puedo no coincidir, ¿me entendés? Pero a mí lo que más me rompe las bolas son aquellas personas que actúan sin pensar, ¿me entendés? Que actúan por actuar. Con cualquier persona que reflexione lo que hace, aunque lo que haga no me gusta, si hay reflexión, yo la respeto, ¿entendés? Y tengo curiosidad por saber qué es lo que piensa. En el caso de Bielsa, lo que me pasó muchas veces es que descubrí cosas en la forma de contar el juego que se podían aplicar para la vida. Entonces yo no puedo escindirme, ¿viste? Traguen mierda que al final todo se equilibra. Pero Esa ¿cómo no vas a querer a un buenísima. tipo así, No, chaval? traguen veneno que al veneno final buena. todo se equilibra. Pero, ¿Cómo no vas a querer a un tipo lo así? quiero como psicólogo, no como técnico de la selección, Que venga a San técnico de Lorenzo. Boca. Bueno, maestro, un gustazo, Muchas charlar gracias. con vos. Siempre es un placer tenerte en un mano a mano. Ojalá y- que les vaya muy bien. La verdad, no sabía el equipo que tenían, gran equipo. Y ojalá, me encantó el nombre, Carnaval. Efectivamente, estamos en una época de carnaval medieval o romano, como digan, porque se está invirtiendo todo y haya gente que llame la atención sobre la irracionalidad y la irresponsabilidad
de procesos sociales y históricos que estamos viviendo es muy importante, porque lo peor que puede pasar es que naturalicemos, ¿viste? Que un presidente barde un nene, que naturalicemos que una persona porque piensa distinta se quiera cagar a trompadas, que uno tenga derecho, ¿viste? A insultar al otro en aras de ejercer una supuesta libertad individual. Todas estas cosas que estamos viendo que son horribles necesitan que paremos la pelota, que reflexionemos. ¿Sí? Bueno, en un ratito Rosario Yardi. nuestro Luis Miguel le va a dedicar un tema a Ian Moche. Gracias, Lean. Posita cortita, lo despedimos a Leandro y seguimos con lo que nos queda de Data Clave. Quédate en el streaming Carnaval, porque lo que viene es mejor todavía. Hermoso. Siempre con vos charlar.